A ver, ahí está, sí. Ya se escucha. Bueno, pues estábamos platicando otra vez el ejercicio 2.10. ¿No? Ajá, entonces, si existe una sucesión infinita, que es x0, así, xn y pues puntitos suspensivos, ¿no? Que está en... Ajá, tal que cada una de las restricciones está en t, ¿no? Bueno, elemento de t sub alfa. Y entonces esto pasa si solo si, y ahora sí, existe una cadena, cadena descendiente, descendente, infinita, infinita, infinita. Y esto pasa si solo si, la relación no es bien fundada. Bien fundada. ¿Sale? Entonces esa era la primera parte que ya platicamos. Y la siguiente parte era mostrar, que esa sí ya te va a tocar a ti. Eh, Ajá, hay una definición que se construye como ρ sub t ds, ρ sub t ds, que esto es para cualquier árbol, y esto se define como el supremo de los ρ sub t de t más uno, tal es que t está en t y s no está propiamente contenido en t, ¿no? Ajá, se supone que esta es la función rango. ¿Sale? Ujú, sí, justamente. Entonces, el rango de un árbol en S es justamente el supremo de todas las T's, tal que S ya no lo extiende, ¿no? O sea, por aquí tenemos el árbol. La contención es al revés. La contención es al revés. Ok. T no propiamente contenida en S, ¿no? Entonces, por aquí tenemos el árbol, ¿no? Y entonces te fijas, este rho sub T es el rango, ¿no? O sea, rho sub T es el rango de T, es el dominio de T, ¿no? Entonces, este nada más es como la restricción de rho a t y le agregamos uno porque pues, el lugar del cero no cuenta, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. tenemos que agregarle uno. Entonces, básicamente nos estamos fijando en la t máxima que extiende. No sé, imagínate que por acá está. Nos fijamos en la máxima y le agregamos uno a este número, ¿no? Entonces, básicamente. Y bueno, lo que te toca demostrar es que ese rango es ajá, sí, justamente te toca demostrar que el rango respecto al árbol de un punto X justamente es igual a el rango. No, espera. Ajá. El rango de X es la máxima cadena de elementos, así, ¿no? X hasta xn, ¿no? Así es. La máxima cadena de elementos. Pues eso justamente tiene que ser igual pues a el rango de X en el árbol, ¿no? Tiene que ser exactamente igual, ¿no? Porque aquí justamente esta es la medición de la máxima cadena, pues tiene que coincidir justamente con el rango, ¿no? De todas las ramitas hasta llegar a X, que extienden a X, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, Y sí. pues ya. Y pues bueno, te toca como concluir lo último, ¿no? Del ejercicio. Ya para no contarte más, porque si no, pues lo voy a terminar haciendo. ¿Ok? Entonces ahí. Uh, para el Daniel. Ok. Bueno, pues entonces, si no mal recuerdo, tú Jesús ya demostraste como el primer ejercicio, ¿no? De, de, Para el primero. de de árbol, de polacos, ¿no? De espacios polacos.
Ah, Sí, el primer ejercicio era demostrar que el intervalo 0,1 era polaco. Y entonces para... Ah, no, de hecho fue Pedro, ¿no? no, ese fui yo. Ah, fuiste tú. No, ok. Sí, que no era con la métrica usual, sino con... Ajá. Ah, sí, sí, ya me acordé. Sí, 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 que hasta nos construiste acá. Utilizaste... Yo no me acuerdo qué función, pero hacía como una asintótica así, ¿no? Pero yo no me acuerdo cuál. Sí, 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 ya me acordé. Sí. Va, va, va. Entonces, ya demostraste una de ahí. Entonces, pues vamos a ver, pues el que sigue, ¿no? Así. Entonces, el que sigue es el ejercicio 3.5, que nos dice que demuestremos que la siguiente... eh, que si nos fijamos en L1 de x, y, esto por definición son las funciones t que van de x a y, continuas, continuas y lineales. Recuerden que x y y son espacios de Banach, ¿no? Continuas tales que la norma de t es menor o igual que 1, ¿no? Es la bola unitaria. Ok, nos pide demostrar que en esta cosa, si definimos la distancia de s, t igual a la suma desde igual a 1, no, desde igual a 0 hasta infinito, de 2 a la n menos 1, de la norma de s menos t evaluado en xn, donde xn converge, converge a x, bueno, mejor así, donde xn es una sucesión que está contenida en la bola unitaria, en la bola... ¿Hay notación para la bola unitaria de x? Creo, en análisis 3 creo que usamos una S como rayada, como la R Una de S los y una C. reales, como la de los reales, algo así, y un subíndice del espacio. O sea, MATLAB S. S que diga. MATLAB S. Y subíndice el espacio X. Creo que eso es lo que usamos, más o menos. Strauss me enseñó que esa se dibuja con una S y una C. O sea, dibujas una S y una C en el mismo lugar. Ajá, algo así. ¿Qué? Ay, quién sabe, bueno, denotémosle. Bola de radio 1 alrededor de 0, contenida en X. Nunca falla. Perfecto. Ok, ya, olvidémonos de todo. Ok. Ajá, bien. Ok, entonces, pues aquí puedo entender que haya dudas respecto a este tipo. ¿Cuál es la topología que le estamos dando? De hecho, es con la topología... Por la topología fuerte, ¿no? De Strong. Topología con la topología fuerte. Entonces, pues tenemos que checar todo esto. Así que quizás no estaría mal que revisáramos lo que nos dice antes, ¿no? El inciso anterior. El inciso anterior, pues nos dice que si nosotros tenemos x, y espacios de Banach, separables, o sea, con un denso numerable, entonces, pues justamente L de x, y, pues son los funcionales lineales, ¿no? Son las f's de x a y, tal que f es continua y lineal, ¿no? Y este vuelve a ser un espacio vectorial, ¿no? Con las operaciones normales. Y de hecho podemos definir la norma de un operador t. No sé por qué lo escribí así. La norma de t, pues se define como el supremo sobre todos los
t de x, de las normas de t de x, tales que x está justamente en la bola unitaria alrededor de 0 en x. Ahí está. Ajá. Mira, aquí me salía más barato escribir esto. La norma de x es menor o igual que 1. Bien. Ok. Entonces tenemos esta norma. Pero en particular podemos definir la topología fuerte. Entonces, para cada ajá, para cada función me voy a ir a x o a y. Me voy a ir a y. Ujú. Con cada punto puedo construir una función f sub x, aquí, f sub x, que lo que va a hacer es que mi operador t lo manda a t de x, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, esto es igual a f sub x de t. ¿Sale? Entonces, para cada x en x tengo esta función, ¿no? Y estas son las funciones que voy a definir. Les voy a dar la topología. Ay, no me acuerdo cuál es. La topología generada por las preimágenes, ¿no? Porque cada uno de estos ya tiene una topología, que es la del espacio métrico. Entonces yo le quiero dar una topología a este tipo. Entonces lo que hago es que a cada defino que un abierto es acá, si solo si la preimagen de este tipo es un abierto, ¿no? ¿Sale? Entonces agarro esa topología, que no me acuerdo si es la fuerte o la topología débil. Así que yo le digo la topología generada por las preimágenes. Ajá, y nos dice que justamente la base de esta topología, la base, la base generada por estas funciones es, y pues va a ser una topología de vectores. Es b de x1 hasta xn es igual mira, esto depende de epsilon y depende de t. Es igual a las s, elementos de L de x, y, o sea, los funcionales, tales que la norma de s x1 menos t x1. Ay, Dios mío, ¿por qué lo escribe así? Tal que s menos t x1 es menor a epsilon. Y de hecho, para que me salga todo directo, xy. ¿Sale? Ok, esta es la topología de vectores que se le asocia a esta construcción. Y nos dice que podemos mostrar, aquí, observación, la bola unitaria con la topología fuerte es polaca. Ok. Entonces, demostración. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que esto viene como en media página. Ok, veo que no les dio Ok. risa. Exacto. Exacto. Esa es una reacción esperable. Ok. Bueno. A ver. Dice que la idea, porque de hecho no lo he hecho, la idea era que lo sacáramos ahorita. Entonces dice que la idea es encajarlo en un espacio que sí sabemos que es Ajá, la idea, antes, idea, es encajar L1 de x, y. De hecho, esta es la idea para demostrar que un espacio es polaco, ¿sale? Siempre esta es la idea, es encajarlo en uno que sí es polaco y ver que este tipo es la cerradura. Idea es encajar este tipo dentro de un espacio ah, dentro de un espacio Z, tal que Z es polaco, y notar
que la imagen de bajo esta función de la imagen de la bola unitaria es cerrada y es un homeomorfismo. ¿Sale? Esa es la idea, es agarrar un buen espacio donde lo podamos encajar y ver que ese encaje pues, va a ser homeomorfismo y que la imagen es cerrada. Y si ya vieron los videos del FER, seguramente ya saben, o quizás no, que un espacio... ¿cuál es la definición de un espacio polaco? Aquí antes de todo, espacio es polaco. Era completamente metrizable y Ajá, separable, ¿no? exacto, completamente metrizable y separable. Entonces, la idea es meterlo justamente en un espacio que sea completamente metrizable y separable y nosotros ya sabemos que si A está contenido dentro de X y X es polaco, entonces, bueno, entonces A cerradura también es metrizable, es completo metrizable y separable, ¿no? Entonces, ser polaco se hereda bajo subconjuntos cerrados, ¿no? Entonces, un resultado que va a ser de vital importancia a lo largo del curso, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Entonces, ahora sí, vamos a intentar hacer esta demostración. Demostración. Dice, considera de contenido en X, cerrado, denso, numerable, denso, numerable, ajá, y eh, lo que voy a hacer es que este denso, si se dan cuenta, puedo construir, no sé cómo lo quieran ver, o sea, podemos tomar lo que sea cerrado bajo combinaciones racionales, combinaciones racionales. O sea que si x, y están en D, entonces P, X, bueno, P sobre Q más R sobre S, Y también están en D. Ujú. ¿Sale? Esta es la idea. Y pues tenemos dos formas de construirlo. Una es tomar un denso y entonces le agregamos todas estas combinaciones, ¿no? Y generamos el, las combinaciones lineales de D, ¿no? Estos son los P sobre X, ay, los P sobre Q, X más R sobre S, Y. Ah, así, esperen. Quizás los estoy mareando un poco, pero sobre R. Espacios de Banach sobre R, ¿sale? Luego nos preocupamos por los complejos, pero por el momento con los reales, ¿sale? Ok, ok. Sí, no, para, para fijar ideas, ¿sale? Ajá, tal es que X, Y están en D, ¿sale? Y si se dan cuenta, lo que hicimos fue agregarle una cantidad, o sea, si D ya es numerable, entonces este tipo está contenido dentro de, pues, ¿qué les parece? Q cruz D, Q cuadrado cruz D cuadrada, ¿no? ¿No? Sí, Sí, ¿no? Ajá, cada parcito le asociamos el parcito correspondiente y este sigue siendo numerable, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad de D sigue siendo numerable, ¿no? Entonces siempre podemos encontrar un denso que cumple estas propiedades, ¿no? En un espacio vectorial, ¿no? Recuerden que este güey es un espacio vectorial, ¿no? Porque es un espacio de Banach. Entonces, entonces todo está bien. Sale, ajá. Entonces, consideramos, consideramos y a la d. Ay.
que se me hace una mala notación, así que mejor consideramos el producto sobre los D en D, los D elementos de Y. ¿Sale? Estoy elevando Y de veces, ¿no? Que esto también luego se denota así. Y a la D. Pero a mí me gusta más esta notación, la de producto. No me gusta mucho la otra. Ok, entonces nosotros ya probamos que producto numerable de espacios métricos separables es métrico separable, ¿no? Métricos separables es métrico separable. A ver, espérenme. ¿Producto de espacios separables es separable? ¿Producto numerable de espacios separables es separable? Creo que sí, pero honestamente no te podría hacer la prueba ahorita. A ver, espérame, déjame lo busco. O sea, debería de ser, pero... Ok, sí, sí es. Entonces, usémoslo por el momento, porque la demostración creo que sí no sale tan compleja y pues se queda como ejercicio, ¿no? Dentro de estas cosas. Ejercicio, mostrar, ¿no? Producto, producto numerable de separables, es separable. ¿Ok? Entonces, esto se queda como ejercicio lector. Ok, entonces ya con esto tenemos que este tipo es polaco, porque es producto de espacios métricos completos y separables. Entonces esto es polaco. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que voy a hacer es... mm, me fijo en la bola unitaria. Y yo sé que para cada punto en X tengo una función fx, ¿no? Que llega a Y. ¿No? Que lo que hace es que a T lo manda a la evaluación, ¿no? en, en esta cosa. Espérenme tantito. Ay, Dios mío. Perdón. Perdón, ya. Ah, ajá, eso es lo que tenemos. En particular, ay, particular, puedo ir allí a la D. ¿Sale? Y la forma de ir allí a la D es que a T lo mande a T a la D. O sea, tengo mi funcional T y lo voy a enviar a la eneada que tiene que para cada D en D lo evalúa ahí, ¿no? Entonces T de 1, así T de 2, así, ¿no? T de N. Y pues esto se puede hacer porque D es numerable, ¿no? Entonces lo puedo ordenar por los números naturales, ¿no? Y ese es el elemento del producto de Y a la D. De D veces Y. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, estas funciones se factorizan a través de este producto, ¿no? Pero con los X elementos de D. Ajá. Ujú.
Ok, entonces lo que tenemos es que... Ajá. Entonces tenemos L1 de x, y. Y para cada uno de estos tenemos la función fx, y con x elemento en D. Ajá. Y entonces esto es para cada x elemento en D, por lo tanto, existe una única función que voy a llamar f, que va de L1 de x, y al producto, ¿no? De D en D. Y que es continua. Que es continua. Continua. Pues por la definición de producto, ¿no? Por la definición. Bueno, por la propiedad universal del producto, ¿no? Que si nosotros tenemos una serie de funciones continuas y entonces tal que cada una cae en uno de los sumandos, entonces, de los productandos, entonces existe una única, ¿no? Que es continua. Que es continua por la propiedad universal del producto. O bueno, lo pueden pensar así o también lo pueden pensar que cuando esta cosa, esta es f, el producto de y, cuando esta cosa la compongo con la componente d, ¿no? Con la proyección décima, esta cosa de aquí es fd, que era y justamente nosotros le pusimos la topología de tal forma que estas funciones siempre son continuas, ¿no? Por lo tanto esta es continua, por lo tanto esta es continua, ¿no? Porque cada una de sus proyecciones es continua. Así, f es continua. Y además, f es inyectiva. Ajá, ¿sí ven por qué es inyectiva? Qué forma de volver de la Semana Santa, ¿no? Sí, un poco rudo. Técnicamente ya vi producto en topología, pero aún así cuesta. Sí, 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 sí. Y eso que solo Entonces, hablamos de lineales. exacto, solo son lineales, ¿no? Ajá, a ver. Pues te la creo. A ver, volvamos, vamos a hacerlo en chiquito, ¿no? Ah, cuando nosotros tenemos una función fi que va a xy, ujú, continua, entonces, con i elemento en i, entonces pues existe la función f, ¿no? Al producto de los xy con i elemento en i, que lo que hace es que cada a lo enviamos a fi de a, ¿no? ¿Sale? Hasta acá todo bien, ¿no? Ok, sí. Entonces, nosotros sabemos que una función que llega a un producto es continua si y solo si cuando proyectamos con cada una de las proyecciones correspondientes es continua, ¿no? Entonces, si yo tomo a, tomo el producto, tomo la f de xy y proyecto con la proyección iésima, o sea, la proyección iésima es nos fijamos en la iésima coordenada y caemos en xy, ¿no? Entonces, esta composición justamente es fi, ¿no? Ujú. Ah, Y esta es continua. Y recuerdan que la propiedad es que esta de acá es continua, si solo si la composición f seguida de pi es continua para cada i. ¿Sale? Continua para cada i. Esa es la propiedad universal del producto, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo algo similar. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero tenemos a L1 de x, y. ¿Sale? Y tenemos las fx que van a y.
estas con X elemento, con X menor o igual que 1, ¿no? Con la norma de X menor o igual que 1. De hecho, esperen. Mira, qué curioso, es la restricción. Bueno, ahorita lo explico eso. Ajá, estas funciones las tenemos, ¿no? Y estas funciones definen una topología para L1 de X, Y. ¿Sale? Que es la topología fuerte. O sea, un A contenido en la bola unitaria es abierto. Abierto. Si y solo si A es igual a la preimagen sub X de algún B tal que B es abierto en Y. A ver, un conjunto es abierto acá si solo si él es la preimagen de un abierto acá. Exactamente. Ajá, y esto ocurre para... Ajá, sí, esta es la definición de esta topología. Y lo que se puede demostrar, que nosotros no vamos a demostrar y vamos a dar por hecho por el momento, es que esta topología es equivalente a la siguiente cosa, ¿no? La página. Esta topología es equivalente a los v x1 hasta xn, que dependen de epsilon y que dependen de t, tales que... esperen, y esto es igual a los s menos t evaluados en x1. Ajá, tal que la norma de esta cosa es menor a epsilon. Y esto es para todo y. Y entonces si se dan cuenta, estos son como productitos, ¿no? O sea, justamente algo va a ser abierto aquí si solo si existe una cantidad finita, si solo si existe una cantidad, ya lo vi. Esperen. Ajá, sí, esperen, ya lo vi. Un tipo es abierto bajo esta cosa. Recuerden cuál es la base de esta topología. Son intersecciones finitas de uniones arbitrarios de preimágenes de abiertos de estas cosas, ¿no? Si recuerdan esta construcción, o sea, si tenemos y queremos darle la topología de las preimágenes, entonces la topología de A tiene como base a uniones de intersecciones finitas de preimágenes. Ahí, intersección, cada uno va FI, FJ, AJ, preimagen, así, ¿no? Son uniones arbitrarias de intersecciones finitas de preimágenes de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien o no. Sí. Ok. Esa es la definición, ¿no? Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con las f de x y, ¿no? Entonces, por definición, una cosa es abierta, acá sí, solo sí, lo podemos ver como una intersección. En particular, las intersecciones finitas están en la topología, ¿no? ¿Es abierto? ¿Es abierto? Entonces, en particular... esperen, en particular, la preimagen sobre X y de un abierto que depende de la XY, que va A sub XY, es abierta, ¿no? O sea, la preimagen de abiertos de acá, a este le voy a llamar A sub XY, es abierta en esta cosa, ¿no?
O sea, aquí tomo mi abierto A sub xy, le saco preimagen, y eso tiene que ser abierto, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto por definición son los operadores s, t, tales que s menos t. Ajá, justamente. Lo que puedo hacer es tomar a los abiertos de este lado como bolas, la bola de radio epsilon alrededor del punto xy. Y entonces cuando yo les saque preimagen sobre xy, entonces pues este me va a dar me van a dar operadores, y lo que vamos a poder demostrar es que esos operadores satisfacen que la norma de S menos T evaluadas en XY es menor que epsilon. ¿Sale? Eso es lo que se va a poder demostrar. Y entonces justamente la intersección de varias de estas cosas va a ser justamente los abiertos bietóricos de esta, de esta construcción. Ajá, van a ser estos, ¿sale? Porque si se dan cuenta, cada uno de estos es la preimagen de los puntos que es la preimagen de la bola, ¿no? Esta es la preimagen de la bola. Ujú. Y que satisfaza todas al mismo tiempo es que están en la intersección, ¿sale? Son los operadores que están en las intersecciones de cada una de las preimágenes, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esa es como una especie de bola con centro en T de radio epsilon o algo así. Concentro en T. Sí, sí. No, espera, esta no es una bola con centro, Sí, no como tal, es pero una vecindad. sí, 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 una Ajá, vecindad de T, pero algo por el ajá. estilo. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Es una vecindad de T, exacto. Es una vecindad de T. Ok. Un poco difícil de construir, pero creo que lo van siguiendo o me regreso otra vez, ¿no? O sea, volvemos otra vez desde... Creo que yo ya guaché, pero Ok. Vamos a esperar a Daniel. A ver. Ok, sale pues. Ah, ok. Entonces, estos son los bitóricos y pues, o sea, habría que demostrar esto. Esto ahorita no lo tengo preparado, entonces lo podemos ver en la siguiente clase. Ver que con esta descripción de bases y esta cosa, pues sí coinciden, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos otro ejercicio para lo que nos queda de semana, que es verificar que los Vx hasta xni, que dependen de epsilon y dependen de t, son abiertos y base, ¿no? Pero con respecto a nuestra definición, con respecto a nuestra definición de topología fuerte inducida, ¿no? Inducida. ¿Ok? Entonces, ahí como otro ejercicio que podemos realizar. ¿Ok? Y entonces, ya con esto, lo que concluimos cuando nosotros hacemos esas topologías, o sea, A, Fi, a una xi, o sea, ya que le dimos a este espacio la topología fuerte definida por estas funciones, entonces cada una de estas funciones se vuelve continua. ¿Están de acuerdo? ¿No? Porque justamente así las construimos, ¿no? Si tomamos aquí un tipo, un abierto, que de hecho no se puede llamar A, así que lo voy a llamar B, y lo mandamos hacia atrás, entonces la preimagen de B, pues esto también es abierto, ¿no? Porque está nuestra topología que construimos, ¿no? Entonces cada una de las funciones fi se vuelve continuas, ¿no? Esto es simple y llena definición de la topología, ¿no? Y esto está dentro de la topología generada por las preimágenes. Es que no me acuerdo si es tau sub fi o tau sub fi. Bueno, una de estas dos. Asumiré que es la que va hacia abajo. Es la que va hacia abajo, yo me Ah, ok. acuerdo. Va, perfecto.
Entonces, justamente cada una de estas funciones sale continua, ¿no? Es continua. Ok, ahora, eh, aceptamos que L1 de x, y tiene esa topología de Vietoris, ¿sale? Así, la función L, x que va a y dada por fx es continua, ¿no? Esto es por simple y llena construcción, ¿no? Así construimos nuestra topología, ¿no? Por tanto, si nos fijamos en de intersección la bola unitaria alrededor de 0 contenida en X, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que nosotros podemos definir una función Li de x, y f sub d de y, que lo que hace es que a cada operador lo envía justamente a la evaluación de t en d, pero con d elemento de esta intersección, ¿no? De la d intersección la bola. ¿Sale? Y estas funciones son continuas. O sea, lo único que hice fue fijarme no en todas, sino solo en estas, ¿sale? En estas funciones, en las f sub d. Y estas son continuas porque justamente así construimos nuestra topología, ¿no? Por tanto, si yo tomo la función L sub 1 de x, y, f, que lo que hace, que va el producto sobre las d elemento en d, intersección la bola, ajá, de y, que lo que hace es que a cada operador t lo manda a t de d, déjeme llamarle d, ¿no? Para simplificar la notación, ¿no? Por el momento. Ajá. Esta función es continua. Demostración. Si nosotros componemos la función con cada una de nuestras proyecciones, esta correspondiente es la f sub d. Y esta sí es continua. Entonces, utilizando la propiedad universal del producto, tenemos que esta es continua, ¿no? Esta es continua, la f es continua, sí, solo sí, cuando compones con las proyecciones es continua. Compusimos con las proyecciones, nos dimos cuenta que era la f sub d, entonces la función es continua, ¿sale? Y ya, ¿ok? ¿Están, están más acá? ¿Ya volvimos? ¿O? Ya, yo creo que ya. Ok. Ya. Volvimos a la producción original. ¿Cómo? No me acuerdo cómo decía el meme. Pero Ok. No, yo tampoco me acuerdo. Pero pues ya volvimos. Ok. Entonces, ¿qué horas son? Ah, 53 quedan 3. Entonces, vamos a ver observación. F es continua. Perdón. F es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? A ver, recuerden que está haciendo F. A cada operador lo está enviando a T sub D. Con D elemento en D. Bueno, D intersección la bola. ¿Sale? Y estos son funcionales lineales y continuos. T funcional, lineal y continuo. ¿Qué, ¿Qué pasaría si T no fuera inyectiva? Tendría dos operadores que van a la misma endiada, ¿no? Eso significaría que serían iguales en un denso. Exacto.
Bueno, no en un denso, pero de la densidad en la bola estoy seguro de que se puede extender a la densidad en todo el espacio. De hecho, Y nosotros al ser agarramos iguales en desde el el denso, pues ya principio, son ¿no? iguales. Exacto. Nosotros agarramos un denso desde el principio, ¿no? O sea, lo agarramos así. Ajá. Ok. Y si no, hay un teorema de extensión que seguramente no lo conocen, que toda función continua definida en la bola puede ser extendida a una función continua un funcional continuo definido entre los espacios. Seguro que sí, pero O sea, lo único que haces es extender, ¿no? O sea, tienes la bola y todo punto acá se ve como algún alfa sí. por el punto, ¿no? Por la norma de X. O por X entre su norma, no sé. El punto es que siempre se puede extender. Ok. Ajá, entonces tenemos dos funcionales continuos que son iguales en un denso, por lo tanto son Iguales. exacto. Así, F es continua. F es inyectiva y continua. Ok, es inyectiva, continua. Si logramos ver que es abierta, entonces habríamos mostrado que es homeomorfismo con su imagen, ¿no? Sí. Exacto, si logramos ver que es abierta, es que es homeomorfismo. Entonces, falta verificar que F es abierta o en su defecto cerrada, no sé cuál sea más fácil de probar. Y lo último que falta de este proceso es que nos fijemos en que la imagen de la bola es exactamente este conjunto. Son los F's elementos en Y a la D, bueno, en el producto. Las F's elementos en el producto de D, de Y, tales que para todo X, Y, elementos en D y P, Q, elementos en Q, F de PX más QY es igual a F de X, a PF de X más QF de Y. Ajá, y eh, F de X es menor o igual que X. ¿Sale? Esta primera propiedad nos está diciendo que la función que la función es lineal en Q al menos. Y esta segunda parte nos está diciendo que la norma es menor o igual que 1, ¿sale? Que F es menor o igual que 1 por el momento, ¿no? Entonces, pues hay que ver que esto va a pasar y que este tipo es cerrado y ya, así acabaríamos la demostración. Pero creo que ha sido suficiente por hoy. Creo, no lo sé. Uf. Eh, bueno, ¿acabo la grabación o tiene alguna duda? ¿O pregunta? ¿O algo? No, está bien.